Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a hablar sobre las características de las RAMs y sobre algunas preguntas frecuentes sobre ellas, como por ejemplo, ¿qué pasa si no tengo la suficiente RAM como para correr un juego y igual lo juego? ¿Para qué tanta RAM? ¿Hace la diferencia una RAM con más megahercios? ¿Qué significa DDR4? ¿Y por qué vienen las RAM para otros formatos? Bueno, primero repasemos para qué sirve la RAM. Y es que la RAM es el módulo de acceso rápido del procesador, ahí guarda las instrucciones para ejecutarla con más rapidez. Cabe recalcar que en la jerarquía de memoria, que mide la capacidad con respecto a la velocidad de las memorias, la RAM se encuentra abajo de la memoria de caché del procesador y sus registros internos, por lo que es la tercera más rápida. La RAM, al no recibir electricidad, pierde toda la información que tenía mientras la PC estaba encendida, ya que solo sirve para tener un acceso rápido por parte del procesador, y después de apagar la PC sería inútil que la RAM guarde la información que tenía anteriormente. Además, si se pudiera, sería extremadamente más costoso de fabricar, ya que sería como una unidad de almacenamiento pero muchísimo más veloz, más de lo que se puede alcanzar ahora con un SSD normal. Bien, vamos a responder algunas preguntas, como por ejemplo, ¿para qué comprar tanta RAM? Bien, y es que esta pregunta se puede responder de la siguiente manera. Imagínate que vos tenés 16 ovejas y necesitas darle un corral apropiado para esas ovejas. ¿Qué pasa si todas las ovejas no caben? Tenés que dejarle de lado a esas que no pudieron entrar, pero ¿qué pasa si vos tenés un corral para 64 ovejas? Te va a quedar espacio para rellenar al final. O sea que da igual si tenés un corral para 16 ovejas o para 64. Si solo vas a tener 16 ovejas, mientras que entren no va a haber ningún tipo de problema. En el caso de que sí le falte espacio, ahí sí va a haber un problema. Esto es exactamente lo que pasa con la RAM. Mientras que tenga lo suficiente para hacer lo que vas a hacer con tu PC, ya con eso basta. Y no va a mejorar el tener más RAM si ni siquiera la puedes llenar. O sea que si no vas a llenar 32 GB de RAM y solamente vas a jugar algún juego, mejor comprarte una de 16 GB. A no ser que pienses que la vas a usar al completo usando programas para editar o usando programas que se aprovechen bien de la capacidad de la RAM. Bien, vamos con otra. ¿Hace la diferencia una RAM con más megahercios? Y es que la verdad es que sí. Tu memoria RAM se conecta directamente con el procesador, y si tu memoria RAM va a más velocidad, va a haber una interacción más inmediata y vas a tener mejores FPS en un juego, por ejemplo. Ese sería el motivo por el cual comprar una RAM de 3600 MHz, ya que tiene las instrucciones más a mano el procesador para asegurarse una mejor eficacia en sus tareas. A ver otra. ¿Qué pasa si no tengo la suficiente RAM como para correr un juego igual lo juego? Bien, esta pregunta es buena. Recuerden que el procesador necesita las instrucciones para ejecutar un programa y esas instrucciones van directamente a la RAM. Bueno, ¿qué pasa cuando se llena al completo la RAM? Se preguntarán ustedes. Y es que lo que va a pasar es que el procesador va a pasar a pedir las instrucciones al disco duro directamente, haciendo que si estás jugando un juego tengas un tirón, porque el procesador va a esperar a que lleguen las instrucciones y no va a mandar a la gráfica a dibujar los fotogramas respectivos para que vos puedas ver el juego fluidamente, por lo que se te va a trabar el juego porque el procesador está esperando al disco duro y tu gráfica está esperando las instrucciones del procesador. Para reducir los tirones, lo ideal sería comprarse una RAM, o si no, utilizar un SSD normal o NVMe para que, aunque haya tirones, estos duren menos, ya que un SSD NVMe trabaja con velocidades normales de 1000 MB por segundo, así que se reduciría el tiempo de los tirones considerablemente. Bueno, vamos a hablar de los tipos de RAMs. Existen diferentes tipos de RAMs, como la SRAM, memoria estática de acceso aleatorio, que es más cara pero más rápida y con un menor consumo que la memoria DRAM común. Existen dos tipos de estas SRAM, volátiles y no volátiles, pero vamos a ver las no volátiles. La NVRAM, memoria de acceso aleatorio no volátil, es un tipo de memoria de acceso aleatorio que, como su nombre indica, no pierde la información almacenada al cortar la alimentación eléctrica, como si pasa con las DRAM, pero está lejos de poder usarse en PCs comunes. También tenemos dentro de las SRAM la MRAM, memoria de acceso aleatorio magnetorresistiva o magnética. Es un tipo de memoria no volátil que ha estado en desarrollo desde los años 90. El desarrollo ha continuado hasta el día de hoy, pero las memorias flash y DRAM han evitado la generalización de su uso. A diferencia que de la RAM convencional, los datos no se almacenan como carga eléctrica o flujo de corriente, sino por medio de elementos de almacenamiento magnéticos. Los elementos están formados por dos discos ferromagnéticos, cada uno de los cuales puede mantener un campo magnético, separados por una fina capa de aislante. Uno de los dos discos se sitúa en un imán permanente con una polaridad dada, y el otro variará para adecuarse al de un campo externo. Es un buen tipo de RAM, pero el mercado, al estar más acostumbrado a las memorias flash, no parece que vaya a cambiar las memorias típicas en un largo rato. Luego, las convencionales DRAM. Existen las DRAM asincrónicas, que por lo que pude leer no son tan veloces como las DRAM sincrónicas, por lo que no sería una buena idea para una PC típica que necesita que la velocidad de la RAM esté más o menos a la par del procesador. Hablando sobre las memorias asincrónicas, existen diferentes tipos, como por ejemplo la FPM-RAM, modo de paginación rápido, a veces llamado DRAM, puesto que evoluciona directamente de ella, y se usa desde hace tanto que pocas veces se las diferencia. Algo más rápida, tanto por su estructura, el modo de página rápida, como por ser de 70 o 60 nanosegundos. Es lo que se da en llamar la RAM normal o estándar, usada hasta con los primeros Pentium. Físicamente aparece como un SIM de 30 o 72 contactos, o de 72 en los Pentium. Para acceder a este tipo de memoria se debe especificar la fila y seguidamente la columna. Para lo sucesivo
respectivos accesos de la misma fila solo es necesario especificar la columna, quedando la columna seleccionada desde el primer acceso. Esto hace que el tiempo de acceso en la misma fila sea mucho más rápido. Era el tipo de memoria normal en los ordenadores 8038-6, 8048-6 y los primeros Pentium, y llegó a alcanzar velocidades de hasta 60 nanosegundos. Se presentaba en módulos SIM de 30 contactos, 16 bits, para los 386 y 486 y en módulos de 72 contactos, 32 bits, para las últimas placas 486 y las placas Pentium. Y esta, la EdoRAM, RAM de salida de datos extendida, evoluciona de la FPM, permite empezar a introducir nuevos datos mientras que los anteriores están saliendo, lo que la hace algo más rápida, aproximadamente un 5%, mientras que la memoria tipo FPM solo podrá acceder a un solo byte de información de cada vez. La memoria EDO permite mover un bloque completo de la memoria a la caché interna del procesador para un acceso más rápido por parte de este. La estándar se encontraba con refrescos de 70, 60 o incluso 50 nanosegundos. Se instala sobre todo en SIMs de 72 contactos, aunque existe en forma de DIMMs de 168. Bueno, volviendo a las clásicas SDRAM, memoria de acceso aleatorio dinámica sincrónica, tenemos varios tipos a la común, como la RDRAM, es un tipo de memoria de siguiente generación a la DRAM, en la que se ha rediseñado la DRAM desde la base pensando en cómo se debería integrar en un sistema. El modo de funcionar de estas memorias es diferente a las DRAM, cambios producidos en una serie de decisiones de diseño que no buscan solo proporcionar un alto ancho de banda, sino que también solucionar los problemas de granulidad y número de pines. Este tipo de memoria se utilizó en la consola Nintendo 64 y en otros aparatos de posterior salida. Una de las características más destacables dentro de las RDRAM es que su ancho de palabra es de tan solo 16 bits, comparado a los 64 a los que trabajan las SDRAM, y también trabaja a una velocidad mucho mayor, llegando hasta los 400 MHz. Al trabajar en flancos positivos y negativos, se puede decir que se puede alcanzar unos 800 MHz virtuales, o equivalentes. Este conjunto le da un amplio ancho de banda, por eso, a pesar de diseñarse como alternativa a la SDRAM, se convirtió en competidora de la DDR-RAM. En la época en la que se diseñaron, supusieron un gran reto para los ingenieros, debido principalmente a la necesidad de utilizar chips estables de alta frecuencia, lo que requería un silicio especialmente puro y que encareció el precio de las memorias por encima de sus competidoras. Posteriormente nos encontramos que la frecuencia principal de las RDRAM llegó a los 1200 MHz, incorporando dos canales RDRAM separados a 1200 MHz en un solo módulo RIM 4800. Además han pasado de RIMs de 16 bits a conseguir módulos de 32 y 64 bits, o sea que le dan competencia a las RAM que tenemos actualmente, aunque como saben nosotros utilizamos las DDR para nuestras PCs de escritorio, aunque igualmente no le quita el mérito de que sean buenas. Tenemos también las XDR de RAM, memoria de acceso aleatorio dinámico de velocidad de datos extrema. Es una implementación de alto desempeño de las DRAM, el sucesor de las memorias RDRAM, las anteriores y un competidor oficial de las tecnologías DDR2, SDRAM y GDDR4. XDR fue diseñado para ser efectivo en sistemas pequeños y de alto desempeño, que también se centran en el ancho de banda soportado por sus pines, lo que puede beneficiar considerablemente los costos de control en la producción de PSB. Esto es debido a que se necesitan menos pines para la misma cantidad de ancho de banda. Rambus posee todos los derechos sobre esta tecnología y actualmente está implementada en la consola de videojuegos PlayStation 3. Actualmente los módulos XDR solo soportan una cantidad máxima de 1 GB. También existe la XDR2 de RAM, dos memorias de acceso aleatorio dinámico de velocidad de datos extrema. XDR2 RAM está diseñado para su uso en tarjetas gráficas de alta gama y equipos de red. Como empresa de semiconductores sin fábrica, Rambus solo produce un diseño. Debe hacer trato con los fabricantes de memoria para producir chips de RAM XDR2. Ya ha habido una notable falta de interés en hacerlo, por desgracia. Además de una frecuencia de reloj más alta, hasta 800 MHz, las líneas de datos diferenciales de XDR2 transfieren datos a 16 veces la frecuencia del reloj del sistema, transfiriendo 16 bits por pin por ciclo de reloj. Esta velocidad de datos hexadecimal es el doble del multiplicador de 8 de XDR. El tamaño de ráfaga básico también se ha duplicado. A diferencia de XDR, los comandos de memoria también se transmitieron a través de enlaces diferenciales punto a punto en esta alta velocidad de datos. El bus de comando varía entre 1 y 4 bits de ancho de banda, aunque cada bit requiere 2 cables. Esto sigue siendo menor que el bus de solicitud de XDR de 12 cables, pero debe crecer con la cantidad de chips direccionados. Ahora vamos con las RAMs un poco más cercanas a nosotros. Las memorias SDR/SDRAM son memorias sincrónicas, con tiempos de acceso de entre 25 y 10 nanosegundos, y que se presentan en módulos DIMM de 168 contactos. Está muy extendida la creencia de que se llaman SDRAM así nomás, y que la denominación SDR/SDRAM es para diferenciarla de las memorias DDR, pero no es así, simplemente se extendió muy rápido la denominación incorrecta. El nombre correcto es SDR/SDRAM, ya que ambas, tanto la SDR
SDR como la DDR son memorias sincrónicas dinámicas. El tamaño máximo de la memoria de este tipo de RAM es de 512 MB. Ahora sí, pasamos a la DDR SDRAM, SDRAM de tasa de datos doble, el primer DDR que se inventó. DDR permite a ciertos módulos de memoria RAM compuestos por memorias sincrónicas la capacidad de transferir simultáneamente datos por dos canales distintos en un mismo ciclo de reloj, lo que significa que con el DDR se podría hacer lo que se conoce ahora como Dual Channel. Los módulos DDR soportan una capacidad máxima de 1 GB. Luego vinieron las DDR2 SDRAM, SDRAM de tasa de datos doble de tipo 2. Los módulos DDR2 funcionan con 4 bits por ciclo, es decir, 2 de ida y 2 de vuelta en un mismo ciclo, mejorando sustancialmente el ancho de banda potencial bajo la misma frecuencia de una DDR SDRAM tradicional. Si una DDR a 200 MHz reales entregaba 400 MHz nominales, la DDR2 por esos mismos 200 MHz reales entrega 800 MHz nominales. Este sistema funciona debido a que dentro de las memorias hay un pequeño buffer, que es un espacio de memoria en el que se almacenan datos de manera temporal, que es el que guarda la información para luego transmitirla fuera del módulo de memoria. En el caso de la DDR convencional, este buffer tomaba 2 bits para transmitirlos en un solo ciclo, lo que aumenta la frecuencia final. En las DDR2, el buffer almacena 4 bits para luego enviarlos, lo que a su vez redobla la frecuencia nominal sin necesidad de aumentar la frecuencia real de los módulos de memoria. Las memorias DDR2 tienen mayores latencias que las conseguidas con las DDR convencionales, cosa que perjudicaba su rendimiento. Reducir la latencia de las DDR2 no es fácil. El mismo hecho de que el buffer de la memoria DDR2 pueda almacenar 4 bits para luego enviarlos es el causante de la mayor latencia, debido a que se necesita mayor tiempo de escucha por parte del buffer y mayor tiempo de trabajo por parte de los módulos de memoria para recopilar esos 4 bits antes de poder enviar la información. Después de las DDR2 sacaron las DDR3 SDRAM, SDRAM de tasa de datos dobles de tipo 3. Las DDR3 tienen 240 pines al igual que las DDR2, pero los DIMM son físicamente incompatibles debido a una ubicación diferente de la muesca. DDR3 continúa la tendencia, duplicando el mínimo de lectura o escritura en la unidad a 8 bits por ciclo. Esto permite otra duplicación de la memoria del bus sin tener que cambiar la memoria del reloj de las operaciones internas. Para mantener las transferencias de 800 a 1600 megabits por segundo, la matriz RAM interna tiene que realizar solamente entre 100 y 200 millones de accesos por segundo. El principal beneficio del DDR3 frente al DDR2 es la posibilidad de hacer transferencia de datos más rápidamente, y con eso obtener velocidades de transferencia y de bus más altas. Proporciona significativas mejoras de rendimiento en niveles de bajo voltaje, 1,5 a 1,2 voltios, lo que conlleva una disminución global del consumo eléctrico. La desventaja es que, como sucedió con DDR2, la latencia de acceso es proporcionalmente más alta por el tema de los buffers. Después de DDR3 sacaron las DDR4 SDRAM, SDRAM de tasa de datos doble de tipo 4. Los módulos de memoria DDR4 SDRAM tienen un total de 288 pines DIMM. La velocidad de datos por pin va a un mínimo de 1,6 GB hasta un objetivo máximo inicial de 3,2 GB. Las memorias DDR4 SDRAM tienen un mayor rendimiento y menor consumo que las memorias DDR predecesoras. Tienen un gran ancho de banda en comparación con sus versiones anteriores. Sus principales ventajas en comparación con DDR2 y DDR3 son una tasa más alta de frecuencia de reloj y de transferencia de datos, de 1600 a 4400 MHz en comparación con DDR3, de 800 a 2133 MHz. La tensión es también menor en sus antecesoras, 1,35 a 1,05 para DDR4, 1,5 a 1,2 para DDR3. DDR4 también apunta a un cambio de la topología, descartando los enfoques de doble y triple canal. Cada controlador de memoria está conectado a un módulo único. No es compatible con versiones anteriores por diferencia entre los voltajes, interfaz física y otros factores. También tiene una mayor latencia, lo que reduce su rendimiento. Aunque también existen las DDR5 SDRAM, SDRAM de tasa de datos dobles del tipo 5. Se planea que DDR5 reduzca el consumo de energía mientras se duplica el ancho de banda, pasando de 3,2 GB por segundo a los 6,4 GB por segundo, doblando también su tasa de transferencia máxima de los 25,6 GB por segundo de las DDR4 actuales a un máximo de 51,2 GB por segundo, y la capacidad en relación a la SDRAM DDR4. En una presentación de 2016 realizada por Intel, surgió un plan de GDEC para lanzar una especificación SDRAM DDR5 2016, con la disponibilidad de compra de usuario final en 2020. En marzo de 2017, GDEC anunció su plan para el lanzamiento de la especificación DDR5 2018. El 15 de noviembre de 2018, SK Hynix anunció la finalización de su primer chip de memoria RAM DDR5. La DDR5 permitirá que los reguladores de voltaje sean montados directamente en los propios módulos de memoria, en vez de tener que ir a la placa base como hoy en día. La frecuencia base para la RAM DDR5 sería de 4800 MHz. El tamaño de la memoria que aceptará las placas base
base compatible con DDR5 también aumentará, pasando de 12 a 16 canales. Esto permitirá pasar del límite actual de 64 GB de las principales placas de consumo hasta los 128 GB de RAM. Bueno, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, la verdad, porque la verdad es que literalmente me costó como 2 veces más o tal vez 3 veces más hacer este video que los anteriores que acaban de ver literalmente. Así que si lo apoyan, le dan like, comparten, se suscriben al canal, les voy a estar bastante agradecido. Voy a traer más videos y obviamente tratando de mejorar siempre la calidad, ¿no? Pero bueno, si ustedes me apoyan y demás, voy a estar todavía más motivado. Así que espero que la pasen bien y nos vemos en un próximo video. Chao.